Bueno, pues buenos días, hermanos. Eh, pues me gustaría empezar dando gracias a Dios porque si estoy aquí no es porque yo me lo merezca o porque yo haya hecho cosas que me hagan diferente a ustedes. Más bien, estoy aquí porque Dios merece ser obedecido. Y creo que todos estamos aquí también por eso, ¿no? Estamos aquí para alabarlo, para glorificarlo, porque no deberíamos resistir esas ganas de juntarnos, de cantar en su nombre, de reconocerlo como el Señor y Creador del universo. Y hace rato en la alabanza hablábamos, o nos comentaba Josué acerca del Salmo, ¿no? De que bienaventurado el hombre que eh, busca a Dios y bendito usó la palabra. Y justamente el sermón de hoy va de eso, va de las bendiciones y de cómo debemos de buscarlas, cómo debemos de anhelarlas y cómo debe estar nuestro corazón dispuesto para ellas, pero con un contraste. Y yo creo que uno de los mayores peligros a los que nos enfrentamos, los humanos, los hombres, no nada más en el tiempo moderno, yo creo que siempre, pues ha sido el contentarnos con bendiciones de segunda categoría. Y son bendiciones que tenemos a la mano, al alcance, pero que también pues pueden distraernos. Estas bendiciones pues pueden ser cosas materiales, dinero, casa, trabajo, un coche, pero si nos ponemos a revisar lo que dice la Biblia de Dios, la palabra de Dios acerca de esto, pues en realidad son cosas que son de segunda categoría. Vamos a ver por qué. Vamos a Efesios 1:3. Yo lo voy a leer, pero si quieren acompáñenme. Más que lo encuentre, ya lo perdí. Efesios 1:3 dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pues aquí dice que el apóstol Pablo manda una carta a los fieles, a los que ya creen en Cristo, a los cristianos del primer siglo, y les dice que ya Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales y nos las dio en Cristo. No hubo nada que nosotros hiciéramos o que ellos en este caso pudieran hacer para acercarse, para ganar la bendición o para buscarla. Simplemente Dios nos la dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tienes a Cristo, aunque no tengas nada, ya tienes todo. Y pues bueno, estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, pues como decía, no son por nuestros méritos, eh, han sido por voluntad de Dios. Y si alguna vez volteamos y vemos a nuestro prójimo y nosotros pensamos o interpretamos que Él está siendo más bendecido que nosotros, deberíamos de dar una pausa y pensar en que tenemos todas las bendiciones y pensar en cómo estamos percibiendo nuestro entorno, si necesitamos más cosas o más bien tenemos que enfocarnos en agradecer a Dios por lo que ya nos ha dado. Que nuestra oración sea así, enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta. No deberíamos de pensar nunca que no es suficiente lo que tenemos, porque quizás lo hacíamos antes y quizás algunos todavía estamos tentados a hacerlos. Eh, Hay mucha gente que se acerca a la iglesia con la falsa idea, o incluso ha habido personas que cuando comparten el Evangelio dan esta falsa idea de que cuando te acerques a Dios tus problemas se van a acabar, va a venir la bendición para tu vida, ¿no? Vas a resolver todos tus problemas y la verdad es que eso no es cierto. La gente que busca a Dios, o más bien, si eres feliz cuando Dios te da cosas, en realidad tú no eres feliz con Dios, eres feliz con las cosas. Y eso está así de cerca de ser idolatría. Estamos así de cerca de reemplazar a Dios por las propiedades, por las cosas o por las cosas que deseamos. Los hombres, antes de conocer a Cristo, antes de ser regenerados por Él, pues podemos llamarnos hombres naturales. O ves a lo que la Biblia se refiere con los gentiles que no son judíos y que apenas están empezando a creer en Jesús. Eh, Vamos a Romanos, si me acompañan a Romanos 1. Voy a leer los versículos 18 al 32, en Romanos 1.
Romanos 1, 18 a 32, ¿ya lo tienen? Bueno, en general este capítulo habla acerca de la culpabilidad de los hombres y empieza así, en el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pues la verdad es que así éramos cuando éramos antes de ser regenerados por Cristo. Y aún, pues ya siendo cristianos, también tenemos ese peligro, ¿no? De buscar las cosas no para glorificar a Dios, sino para buscar nuestra comodidad. Particularmente en el versículo 21 está el resumen de la condición humana. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No considerar a Dios cuando pedimos cosas o buscamos cosas nos pone en ese riesgo, en que nosotros decidimos qué es lo que queremos en vez de buscar qué es lo que Dios quiere. Elegimos no honrarlo. Eh, Como le decía hace rato, hay muchas veces que compartimos el Evangelio y le decimos a las personas que cuando acerquen a Cristo sus problemas se van a acabar, pero pues eso no es cierto. A veces el púlpito se usa no para comunicar los mandatos y los decretos de Dios, sino se usa para vender estrategias divinas con el propósito de alcanzar una vida mejor. Eh, en algunos casos, la oración, que es la manera en la que nos comunicamos con Dios para pedirles cosas, ha cambiado y ya no es un momento de comunión con Dios, no es un momento de sometimiento a su voluntad, más bien se convierte en una herramienta, en un control remoto para hacer que Dios sea sensible a lo que yo quiero y se vea obligado a cumplírmelo. Es una manera de manipular a Dios. Cuando hacemos esto, estamos yendo por el camino más fácil para alcanzar lo que nosotros llamamos felicidad personal. Pero eso no es cristianismo, eso es poner al hombre o a mis deseos en el centro e ignorar a Dios y verlo como una herramienta para alcanzar mi bienestar, lo que sea que yo llame bienestar. A veces podemos poner dinero, casa, propiedades materiales, pero también podemos poner en el centro la ausencia del dolor, podemos poner estabilidad financiera, podemos poner la aprobación social. Incluso en la Biblia tenemos un ejemplo muy fuerte de esta aprobación social con los fariseos, que ellos se levantaban en las sinagogas y en las esquinas y se ponían a orar a Dios. Y así dice la Biblia, ¿no? Se ponían a orar delante de los demás para ser vistos de los demás. Y dice Cristo, ciertamente ya tienen ellos su recompensa, ya los vieron y tienen su aplauso, pero eso no glorifica a Dios. Aunque uno se ponga a orar, si la intención de nuestro corazón no es la adecuada, pues aunque tengamos lo que queremos, no necesariamente va a ser una bendición de Dios. Puede ser algo muy lejano a una bendición y los corazones pueden confundirse. Y así como los fariseos se paraban delante de todos, oraban y eran respetados, la gente los saludaba por la calle con mucho respeto, ocupaban un lugar privilegiado en la sociedad, tenían una posición económica bastante holgada y aún en medio de todas esas aparentes bendiciones, su corazón estaba entenebrecido y confundido y estaban muy, muy lejos de estar dentro de la gracia de Dios. Cuando esto pasa, hacemos una cosa terrible que es invertir el orden divino. Dios está en el centro y nosotros fuimos hechos para alabanza de su gloria y no al revés. Dios no existe para cumplir nuestros deseos, ni siquiera nuestras necesidades. Como le decía hace rato, a veces se usa el púlpito para vender una manera de alcanzar la estabilidad o una situación económica holgada, en vez de usarlo para lo que es, para comunicar los decretos del Dios soberano, creador del universo, que es el único que tiene la potestad de ser, demandar y ser obedecido.
no al revés, no porque yo ore, Él me va a obedecer. Y tenemos que tener mucho cuidado con la actitud de nuestro corazón al orar. No todo lo que pedimos tiene que ser contestado por Dios. E incluso cuando los fariseos oraban con una intención distinta, a pesar de que ellos tenían lo que querían, eso no era una bendición. Eh, en la Biblia encontramos algunas orientaciones acerca de cómo orar. En Santiago nos encontramos en Santiago 4:3 que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En sí el problema no es pedir, dice piden pero no tienen, porque piden mal. Ahí lo que podemos interpretar es que lo malo no es pedir, sino pedir mal. Pedir para nuestros deleites, para nuestros deseos carnales y no para glorificar a Dios. Si pedimos de una manera adecuada, seguramente seremos escuchados. Pero hay que tener mucho cuidado en tener y pedir esa sabiduría a la hora de orar y pedir a Dios. Eh, Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo entre nosotros en la tierra enseñándonos, hubo un episodio muy importante que lo conocemos como el Sermón del Monte ahí en Mateo, y enseñó un montón de parábolas que todavía hoy nos hacen pensar acerca de nuestra vida. Pero una de las cosas que a mí me marcó mucho fue cuando los discípulos que lo seguían le preguntamos, ¿cómo oramos, Señor? Eran personas que habían crecido en el judaísmo, habían crecido memorizando la Torá, seguramente la conocían mucho mejor que nosotros, el Antiguo Testamento, pero no tenían a su disposición esta herramienta que es la oración, que es esa forma de comunicarnos de primera mano con Dios, de sentir comunión con Dios. Y Jesús les dice en Mateo 6, vamos a Mateo 6, cuando les enseña cómo orar. Bueno, nos enseña también a nosotros cómo orar. Incluso si muchos vienen de la tradición católica, pues lo más seguro es que se lo sepan, no por cita, sino por memorización. En Mateo 6, 9, no, perdón, sí, 6, 9 y 10, que es el Padre Nuestro, dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Aquí hay tres cosas bien importantes. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Todo esto viene antes de pedir nuestro pan de cada día. Antes de pedir lo que es necesario, lo que de veras es necesario fisiológicamente para nosotros, Jesucristo nos enseña a poner en perspectiva nuestra existencia, a reconocer y a santificar a Dios, a pedir que se haga su voluntad. Es algo que tenemos que tener siempre nosotros en cuenta antes de orar y aún siquiera antes de pensar en qué vamos a pedir en oración. Glorificar a Dios ante todo. Porque si no hacemos eso, pues corremos el riesgo de buscar nuestra propia satisfacción más allá de buscar bendecir a Dios. Y como decía hace rato, los fariseos no se ocupaban en glorificar a Dios, sino más bien en tener lo que ellos necesitaban o lo que ellos querían. Y no solamente en los tiempos de Jesús, también mucho antes había pasado. Vamos a Oseas, en Oseas 3, 13, perdón. Alguien que me ayude a buscar Oseas 13, 6. Y cuando lo tengan, avísenme. Trece, 6. Dios había bendecido al pueblo de Israel. Bendeció la tierra en la que el pueblo de Israel estaba. Tenían verdes campos para pastar sus ganados. Tenían todo lo que necesitaban. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿no? En verdes pastos estaban ellos. Y lo malo es que, pues, debido a esta abundancia, se ensoberbeció su corazón y por esta causa se olvidaron de mí.
Hay veces que tenemos todo lo que necesitamos y como no tenemos necesidad, pues tampoco oramos. Generalmente oramos cuando tenemos algún problema de salud, cuando tenemos algún problema económico, cuando tenemos algún problema de trabajo o porque no tenemos trabajo. Pero cuando tenemos mucho trabajo, nos dedicamos a trabajar y nos olvidamos de orar. Cuando uno es joven, a veces ora por una esposa. De repente llega el matrimonio y como ya tiene una esposa, se olvida de orar. A veces nos absorben nuestras labores diarias y todo lo que en algún momento fue una oración que pedimos, una bendición que necesitábamos, al momento de tenerla, pues la bendición nos abruma, nos cae encima y nos aleja de Dios. No porque la bendición sea mala, sino porque nuestros corazones aún no están redimidos. Nuestros corazones aún tienen la tendencia a ser egoístas, a buscar el yo, el yo, el yo, y a no glorificar a Dios a través de lo que Él nos da. A menudo nuestro corazón y nuestra mente se inclinan a las cosas carnales cuando tenemos todas las dádivas que Dios nos da. Y pues en este momento quisiera que cada uno de ustedes ahí pensar en su lugar cuando se acerca en oración para pedirle algo a Dios o cuando piensa en congregarse y en la iglesia, lo hacen porque Dios es santo, porque Dios es el soberano del universo, porque Dios exige eso de nosotros, o, o lo hacemos porque vemos a Dios como un genio de una lámpara, porque lo vemos como alguien a quien yo puedo llegar, cumplir mi parte del trato, congregándome, levantando las manos y cantando, y luego entonces Él me va a dar lo que necesito, lo que yo pido en oración, lo que Él sabe que me hace falta. No hace falta que respondan, pero piénsenlo ahí en su lugar. Es una pregunta que debería de estar en nuestra mente de continuo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Porque Dios lo merece o porque quiero que Él me dé algo? Cuando vemos el ministerio del Señor Jesús en la Biblia, Él mismo sabe que la gente lo seguía por lo que les daba, no por lo que Él era. Y Él sabía bien lo que necesitaban, física y espiritualmente. Él les daba, nos da física y materialmente lo que necesitamos, pero a veces nos enfocamos más en lo material y olvidamos un poquito de lo espiritual. Aunque somos regenerados todos los que estamos aquí, aunque hemos creído en Cristo, hemos escuchado su mensaje, pues también estamos tentados y muy inclinados hacia las cosas materiales, las cosas de este mundo. E incluso podemos también, sin darnos cuenta, empezar a ejercitar la codicia, a empezar a querer más y más y más. El problema no es pedir, sino cuando pedimos de manera egoísta y aún más allá de egoísta cuando pedimos con codicia. Ganar dinero para mantener un buen estilo de vida, pues en realidad es una buena idea, ¿no? No está mal. Cualquier persona en el mundo te diría que es un propósito racional, pero el problema es que en esa idea no está Dios en el centro. Y cualquier cosa que no tenga a Dios en el centro no es algo que merezca el tiempo de pensarlo para los que somos hijos de Dios. Quizás en el mundo no sea muy popular esta idea y quizás nos vayan a señalar como personas tontas por no buscarlo, pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Si bien para el mundo lo deseable es acumular riquezas, tenemos que evitar que nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras esperanzas estén enfocadas en posiciones terrenales. Tenemos que enfocarlas en el Señor. Mencionaba hace rato el Sermón del Monte y un poquito más adelante de la oración o de la enseñanza que nos da Dios en la oración. Si alguien me quiere ayudar a buscar Mateo 6, 25 al 33, y cuando lo tenga que lo lea el primero que lo encuentre. 6, 25 al 33.
Amén. Pues Dios está hablando acerca de los afanes, de las cosas que nos angustian. En el versículo 32, el Señor Jesús hace un contraste. Después de que dice que, pues, Dios se preocupa de nosotros. Bueno, si las aves que no trabajan tienen sustento, si las plantas que tampoco hacen telas se visten de grandes colores, aún mejor que el más grande rey que conoció Israel, y Dios les provee de todo eso, y luego hace contraste. Los gentiles piden esto. Y aquí los gentiles no son solamente pueblo que no es judío, sino gente que no ha conocido a Dios, gente que no ha sido regenerada. Yo creo que sí podemos identificarnos aquí, no como los gentiles, sino más bien pensar en este contraste. La gente que no conoce a Dios pide todas estas cosas, pero nosotros que lo conocemos, ¿tenemos que pedir lo mismo o pedir igual? Obviamente no, pero ¿en qué radica esa diferencia? Claro que se vale que pidamos el sustento, aunque Dios lo sabe, Dios lo conoce y nos lo va a dar aún antes de que nosotros abramos la boca. Él ya sabe nuestras necesidades y las va a cubrir y las va a cumplir, pero espera de nosotros un poquito más, ir un poquito más allá del simple hecho de reconocerlo y pedirle. Y pues vamos a rascarle más a la palabra, ¿no? Para ver cómo Dios quiere que le pidamos. Eh, Hay un pasaje muy fuerte, y creo que es la parte más central de este sermón y parte de lo que dice en el Salmo 106. No lo busquen, yo lo voy a leer. Pero mientras, si alguien quiere buscar Números 11, del 4 al 34, y mientras lo buscan, yo voy a leer lo que dice el Salmo 106. Bueno, el Salmo 106 en general habla de la rebeldía de Israel, del momento en el que Dios sacó a su pueblo de Egipto y los sacó de la esclavitud. Y también habla de lo pronto que el pueblo se olvidó de los milagros que habían visto, de las plagas, de cómo se abrió el mar, de cómo el Señor los alimentó en el desierto, de cómo los cuidó con una nube y cómo los guió con una columna de fuego. Porque bien pronto dice de ellos que en el versículo 15, pues bueno, hubo una gran rebelión porque ellos querían algo y le pedían a Dios y a Moisés que se los diera. Y dice en el versículo 15, y él, Dios, les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Ahora sí, si ya tienen Números 11, del 4 al 34, bueno, está muy largo, más bien lo voy a leer yo, y ustedes síganme ahí en sus Biblias. Este pasaje de Números ocurre, pues, cuando estaba el pueblo de Dios saliendo del monte Sinaí. En el monte Sinaí fue una de las primeras paradas que tuvieron después de Egipto. Allí Dios les entregó la tabla de los mandamientos. Vieron el poder de Dios, escucharon los truenos de su voz. Y poco tiempo después salen de ahí, se van al desierto. Y es cuando ocurren estos hechos de Números 11:4 al 34. Y dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de cilantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacían de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y Moisés dijo a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para darle a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia delante de tus ojos, y que yo vea mi mal.
Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: ¿les daré carne y comerán un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda aquella noche, y todo el día siguiente recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo de alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Les comentaba hace rato que esto fue apenas unos 2 años después de que Dios sacó a su pueblo de Israel, de Egipto. Ya habían atestiguado cómo el mar se abrió para que ellos pasaran en seco. Habían visto las 10 plagas y cómo el ejército más poderoso del mundo había sido derrotado sin que ellos tuvieran que levantar un dedo. Habían visto cómo una columna de fuego los guiaba en la noche, cómo una nube les daba sombra y los cuidaba en el desierto. Habían escuchado la voz en los truenos de Dios en el monte Sinaí. Incluso llevaban ya más o menos un año o más comiendo maná. Ellos podían comer sin tener que trabajar, simplemente levantarse en la mañana y recoger lo que Dios les daba. Pero no era suficiente. Aún seguían pidiendo más cosas, ¿no? Y no somos muy diferentes de ellos. El maná significaba la provisión que daba Dios. Esa provisión diaria, ese pan nuestro de cada día que se los da. En la mañana se levantaban y lo recogían. Y esto, pues también es una señal de que nosotros deberíamos de levantarnos y buscar ese pan de vida que nos da Dios todos los días. Eh, no lo podían guardar, no lo podían acumular. Todo lo que juntaban, que era como unos 4 kilos por persona, se lo tenían que comer en el día, porque si lo guardaban para el siguiente se agusanaba. Es decir, no existía la idea de acumular para después, de tener más de lo que necesito, simplemente lo justo. Eso era lo que Dios les estaba dando a ellos. Y eh, pues es importante esta parte del maná, porque el maná era este símbolo de la provisión que tenía Dios y del cuidado de su pueblo y de este sustento diario. Y lo dejo como anotación ahorita.
En el Evangelio de Juan, en 6:51, Jesucristo dice de sí mismo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si bien el pueblo de Israel tenía el maná y lo despreciaba, aunque nosotros no tenemos el maná, tenemos el pan vivo que descendió del cielo. Y lo tenemos diario y hay que tener cuidado para ver si no estamos haciendo lo mismo que hace el pueblo de Israel, al despreciar lo que tiene y buscar otras cosas. En el versículo 33 de lo que acabamos de leer de Números, de Números 11, en el 33 dice: aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová a su pueblo con una plaga muy grande. Ellos buscaban algo y Dios se los dio, pero no era una bendición. Fue algo muy terrible, fue un juicio. Pero ¿por qué llegaron a este punto? ¿Cómo fue que llegaron a ese punto? Pues desde el versículo 4, 11:4 dice: la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Aquí hay una influencia externa al pueblo de Dios que está añorando lo que tenía antes. Y están en su derecho, porque no son hijos de Dios. Pero el pueblo de Dios, que había sido testigo de tantas maravillas, de repente dijo: sí, ¿por qué no tenemos carne? Estábamos mejor antes, comíamos pescado, teníamos un montón de verduras que le daban, que podían condimentar nuestra alimentación. Y aunque pareciera algo muy racional, muy sensato, porque pues uno se aburre de comer siempre lo mismo, lo que se esconde detrás es algo muy feo, porque no estaban en realidad queriendo variedad en la alimentación. Ellos estaban extrañando el ser esclavos en Egipto, el comer condimentado, comer pescado, comer carne. En ese momento estaba haciendo un precio justo para entregar su libertad y volver a ser esclavos. No, no es algo inocente, por eso Dios les pagó como les pagó cuando estaban, aún antes de masticar la carne les llegó ese juicio, porque su corazón no estaba en sintonía con lo que Dios, o con la voluntad de Dios. Y como le decía hace rato, ellos lo hicieron con el maná. Nosotros tenemos el pan que descendió del cielo. ¿Y qué hacemos con él? ¿Es suficiente para nosotros? ¿O buscamos lo que el mundo nos dice que deberíamos buscar? ¿Buscamos lo que el mundo nos dice que deberíamos tener? O quizás como cuando llegamos a la iglesia, y ahorita que pregunté que en algunos casos la gente te vende el evangelio con la idea de que se te van a acabar los problemas, muchos dijeron: no, no es cierto, porque lo han vivido. Pero también a mí me ha pasado que cuando uno llega a creer en Cristo y las cosas se complican, pues a veces uno empieza a extrañar cómo era antes. Antes era más feliz en la ignorancia, cuando no sabía que tal o cual cosa era pecado. Hasta encontraba gozo en ello, ¿no? Pero yo conocí un pastor, el pastor Toño, que a veces decía que sabes que eres regenerado cuando ya no pecas a gusto, ¿no? Y es la verdad, que pecas y ya no encuentras placer en eso. Y si caes en la tentación de extrañar la ignorancia para poder gozar de esas cosas, pues estás siendo igual que el pueblo de Israel. Y la bendición que pidas no va a ser bendición, va a ser juicio. A veces pedimos cosas y hacemos de esas cosas ídolos. Invertimos el orden divino y en vez de que Dios sea el centro, nos ponemos a nosotros en el centro y convertimos a las cosas que deseamos en ídolos por los que trabajamos, a los que le dedicamos tiempo. Hay muchas cosas que podemos querer y que podemos desear. Podemos eh, buscar un auto, una casa, una familia, un mejor trabajo, éxito, tener muchos seguidores en YouTube o en Twitter, pero ninguna de esas cosas son malas por sí, pero son insuficientes para nuestra vida espiritual. Una casa nueva no hace que tus pecados sean perdonados. Un auto nuevo no perdona pecados. Una casa no te justifica delante de Dios. El éxito no te va a asegurar una naturaleza redimida. Estas bendiciones son solamente sombras de lo que Dios quiere para nosotros y son cosas terrenales que, como también dice en Lucas, la polilla corrompe y el orín también. E incluso los ladrones pueden quitártelas. No son malas. Podemos también ver en la Biblia muchos ejemplos de cómo Dios bendijo con bendiciones terrenales a sus hijos. Abraham fue muy bendecido.
Job, después de haber sufrido tanto, fue doblemente bendecido. Salomón, nadie fue más rico que Salomón en sus tiempos. Y eso no ha sido malo. Incluso Dios lo da como un ejemplo de lo que él cuida a sus hijos. Pero si alguien quiere buscar, por favor, Eclesiastés 5:10 y alguien más, Primera de Timoteo 6:10. Eclesiastés 5:10 y cuando alguien lo encuentre que lo lea muy fuerte, por favor. No, primero Eclesiastés 5:10. ¿Quién? Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero nunca se saciará. ¿Y qué dice Primera de Timoteo 6:10? Vemos que el problema no es el dinero, sino nuestra actitud hacia eso. Dice en Eclesiastés que quien ama el dinero nunca va a tener suficiente. Y en Timoteo dice que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Eh, pues como dice Mateo 6:21, ¿no? Donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Tu tesoro son las cosas materiales, tu corazón va a estar volcado ahí. Y el problema no es que querramos cosas materiales, sino que las pongamos en el centro. Porque corremos el riesgo de, y esto no nada más los cristianos lo saben, de hacernos esclavos de nuestras pertenencias. Queremos un carro muy caro y tenemos que trabajar para pagar las mensualidades. Queríamos una casa grandota y nos hacemos de una gran deuda en el banco. Tenemos que trabajar años y años para poder pagar esa hipoteca. A veces buscamos a la mujer que queríamos fuera de la iglesia y nos amarramos a un yugo desigual y lo estamos pagando todo el tiempo. Incluso también, pues las bendiciones que creíamos necesitar nos alejan de Dios cuando no estamos centrados en glorificar a Dios con ellas. Y como decía hace rato, estas cosas son buenas, pero hay que tener cuidado de no enfocarnos demasiado en ellas. Eh, hay cosas que tenemos como bendiciones y hay cosas que buscamos también como bendiciones. No solamente cosas materiales, a veces queremos salud. En el grupo de oración creo que es lo que más abunda, ¿no? Pedir salud, pedimos por nuestros dolores de espalda, por la salud de los pulmones, porque estamos malos con una enfermedad crónica. Y si bien no está mal pedir por esa salud, hay que tener cuidado de que ese deseo y ese anhelo de encontrar una respuesta a nuestra oración no nos robe el gozo de lo que sí tenemos. Los que estamos aquí hoy nos levantamos, pudimos respirar, a lo mejor desayunamos, o a lo mejor no porque no teníamos tiempo, pero no porque no tuviéramos comida. Tenemos una iglesia en la que podemos congregarnos, estamos en un país en el que podemos públicamente declarar nuestra fe, no somos perseguidos, tenemos una Biblia en nuestro idioma, tenemos en siglos pasados, esto le hubiera costado la vida a muchas personas. Había personas que tenían un cacho de la Biblia, otros que tenían otro y se juntaban para leerlo. Y nosotros que la tenemos toda junta en papel o que tenemos hasta varias versiones en el teléfono, son bendiciones que tenemos continuamente y que a veces el enfocarnos en lo que no tenemos nos hace ni siquiera considerarlas y agradecerlas. Yo voy a ser sincero, no siempre le doy gracias a Dios por tener su palabra. Hay días que ni siquiera me acuerdo de que tenga esto aquí en las manos, es un milagro. Que nos haya llegado la palabra de Dios intacta después de 2000 años es un milagro, ¿no? Y a veces no lo valoramos. El hecho de levantarnos y poder respirar, de tener luz, de que el sol esté a cierta distancia de la tierra para que no nos muramos calcinados, ni tan lejos para que no nos congelemos, también es un milagro y hay muchas cosas por la providencia de Dios que tenemos que a veces no las agradecemos y nos enfocamos más en lo que no tenemos en vez de agradecer lo que sí tenemos. Hay bendiciones que tenemos les damos por sentadas y, y no las agradecemos lo suficiente. Pero hay otras bendiciones que también tenemos como hijos de Dios
y que a veces no valoramos. Es más, no solamente no las valoramos, sino que ni siquiera las buscamos. La palabra de Dios es una. También tenemos otra bendición que es la disciplina. Cuando nos equivocamos, tomamos malas decisiones y el Señor trae disciplina a nuestras vidas, pues a veces lo hacemos de una manera incómoda, ¿no? Pero la siguiente vez que te equivoques y que Dios te muestre tu error, que te lleve a reconocerlo delante de las personas a las que fallaste o delante de Él, lejos de sentirte incómodo, más bien deberías sentirte a gusto, porque dice la palabra en Hebreos 12, 5 al 11, que Dios al que ama disciplina, al que toma por hijo le da sus varas, y la siguiente vez que tengas disciplina, pues sí, debes sentirte mal porque desobedeciste a Dios, pero también debería de haber cierto gozo en tu corazón porque esa es una prueba de que eres hijo de Dios, de que Dios está contigo y que nunca te va a dejar. Y si te vuelves a equivocar, te va a volver a traer al redil, por las buenas o por las malas, pero ya no te va a soltar. El que empezó la buena obra la va a terminar y esa es una gran bendición. Hay otra bendición que son las pruebas. No queremos pruebas, la verdad somos muy dados a la comodidad y rápidamente uno se acostumbra a la vida cómoda, pero cuando estamos en pruebas y también en la Biblia nos dice, ¿no?, que tengamos sumo gozo cuando somos sometidos a pruebas, porque la prueba en la que nos acompaña Dios y nos provee de su Espíritu Santo, pues cuando sea cumplida, habrá generado en nosotros paciencia y sabiduría para poder decidir mejor y ayudar a otros a decidir mejor. Y son bendiciones que a veces no queremos, pero aún si no quisiéramos la prueba, si no quisiéramos la disciplina, si no buscáramos la palabra, todos los que estamos aquí tenemos una bendición que es más grande que todas estas. Yo me acordaba del pasaje en el que en Babilonia los amigos de Daniel fueron acusados de no adorar al emperador babilonio y adorar a Dios. Y los metieron a un horno de fuego para ser quemados. Y les preguntaban si no iban a tener miedo. Y ellos dijeron, no, nosotros adoramos a Dios. Y es más, mi Dios me puede salvar de este horno. Pero algo que dijeron ellos fue, y si Dios no me salva, Él sigue siendo Dios. Ellos tenían muy claro que Dios es el Señor de todo y que no está para cumplir sus deseos, ni siquiera sus necesidades. Está, nosotros estamos para reconocerlo a Él y a alabarlo y glorificarlo. Y Habacuc 3, 17 y 18, hasta hay una canción que cantamos eventualmente en la canción, en la alabanza, que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aún así yo me regocijaré en Jehová. Y aunque no tuviera ninguna cosa material que yo pudiera considerar una bendición, tengo la mayor de todas las bendiciones. Y esa es una gran noticia, porque hay que hablar de nuestra condición, ahorita y antes de conocer a Jesús. Cuando Dios creó el mundo, después de toda la creación, creó al hombre. Te creó a ti, me creó a mí. Quizás no en el mismo tiempo, pero ya existíamos en su mente y en su corazón. Y nos creó a su imagen y semejanza. Él tenía un propósito. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso nos demuestra que Dios nos ama y te ama a ti desde la eternidad. Pero también nosotros hemos fallado. A pesar de que somos creación de Dios, tenemos la capacidad de decidir qué es lo que hacemos. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No se limita solamente a hacer a las cosas que hace la gente mala, ¿no? No se limita a hacer las cosas que podemos ver en documentales o en la nota roja. También hay cosas que nosotros podemos hacer que son malas, como no reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. Eh, y por supuesto que hay consecuencias, no hay pecado grande o pecado chico, cualquier pecado nos separa de Dios. Y si nos ponemos a leer lo que dicen los mandamientos de Dios, la verdad es que ninguno de nosotros está capacitado para cumplirlos en sus propias fuerzas. Y por eso hemos sido hallados culpables. Pero también dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es porque incumplimos la ley y merecemos morir. Pero en vez de que Dios nos dé lo que merecemos, nos da lo que Él quiere. Nos da vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque
le damos ternura, porque movemos su corazón a cambiar de decisión. No, lo hace simplemente porque Él quiere. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que tú o que yo o que nadie pudiera hacer para ganar el favor de Dios. Dios mismo, por su amor, se mueve a perdonarnos y salvarnos. Lo hace porque nos ama. Y justo en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su voluntad de darnos la salvación nace en su amor por nosotros, en su amor por ti y por mí. Y lo demuestra no nada más en su palabra diciéndolo. Se hizo hombre y murió por ti y murió por mí. Y eso podría pagar mi pecado, pero no me da esperanza. Lo que me da esperanza es lo que pasó después de que murió, porque no se quedó en la tumba, no se quedó ahí en la cueva, salió, resucitó y demostró su poder y dio testimonio ante la gente que vivía en aquellos tiempos. En 1 Corintios 15, del 3 al 6, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y se le apareció a Cefas y después a los 12 y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, así dice en la carta, y otros ya duermen. Esta resurrección es el testimonio de su poder para perdonarme de manera efectiva y de perdonarte también a ti. Solo Dios tiene poder sobre la muerte. Y a lo mejor es la primera vez que escuchas esto, pero no es coincidencia, esto es para ti. ¿Y qué vamos a hacer con esto que estamos escuchando? Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a mí, sino por mí. Puedes creerlo o no creerlo, pero en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y otra vez, lo que tenía que hacerse lo hizo Cristo. En Efesios 2:8-9 dice que porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Aunque yo decidiera creerle, en realidad no es mérito mío, fue algo que Él puso. La fe la pone Cristo en mí. Y finalmente en Romanos 10, del 9 al 10, dice que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para salvación, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la salvación no es simplemente que Dios te perdone, es que Cristo tomó todos tus pecados, se hizo culpable de ellos y murió en la cruz para salvarte. Y a ti no te va a costar nada. Yo también ya pasé por eso. Yo te puedo decir que Cristo me salvó y como ya me salvó, no significa que yo puedo hacer lo que yo quiera. Más bien estoy obligado a vivir como Él quiere, porque mi vida ahora le pertenece. Hace poco escuchaba en un podcast que cuando uno abre la Biblia, aunque lo hagamos de manera cotidiana, cuando la leemos no tenemos ningún momento cotidiano. Siempre que leemos la Biblia hay algo de lo que leemos o de lo que la palabra de Dios nos transmite que tiene que hacer que algo aquí adentro se mueva. Tiene que movernos a hacer algo. Y pues ahí quiero dar dos mensajes, ¿no? Para la persona que quizás no había escuchado todavía este mensaje de esta buena noticia y quizás es, digamos, de alguna manera simpatizante de Dios, lo conoce, pero no ha reconocido que Jesucristo es su único y suficiente Salvador, no ha reconocido que Cristo es el que pagó sus pecados en la cruz, pues deja de pedirle a Dios bendiciones materiales, porque es un Dios al que no le crees. Mejor acepta esta gran bendición que Dios te ha dado y haz algo al respecto. Y a ti que ya crees, pues ¿qué vas a hacer con esta bendición que recibiste? Ese es nuestro maná. Y piensa en cómo le fue a los judíos, a los hebreos, cuando despreciaron ese maná que tenían buscando otras cosas. Nosotros tenemos todos los días el pan que descendió del cielo para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo valoramos? ¿Lo atesoramos y lo compartimos? ¿O lo despreciamos como algo que tenemos de todos los días y buscamos las cosas que de afuera nos influencian? Vamos a orar.
Señor, te pedimos perdón, Padre, porque te pedimos migajas, migajas comparadas con el gran regalo que ya nos has dado. Te pedimos perdón porque nos aferramos a las bendiciones que son pasajeras, bendiciones que se oxidan, bendiciones que pueden ser robadas y a la vez despreciamos una herencia incorruptible que tú ya nos has dado. Enséñanos, Dios, a que no nos enfoquemos solamente en pedir posesiones materiales, sino que nos enfoquemos en buscarte a ti, tu reino y tu justicia, sabiendo que todo lo demás viene por añadidura. Y también, Señor, ayúdanos a vivir de manera tal que demostremos a todo el mundo que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias, Dios.